Bueno, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias de las tardes en el museo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial a la cual agradecemos enormemente por haber hecho pues el viaje hasta acá desde Mexicali a acompañarnos, a impartirnos esta conferencia. Pues aquí les pido por favor un fuerte aplauso a nuestra conferencista. A nuestra conferencista, la doctora Clementina Campos Reyes, que el día de hoy nos trae el tema muy interesante de las representaciones visuales de los grupos humanos desde los siglos XVII hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Y bueno, recordemos que estos eventos se realizan por encomienda de nuestro alcalde, César Iván Sandoval Gámez, el cual nos dio como encomienda el de generar espacios de diálogo, de aprendizaje, de educación y sobre todo que fomenten la cultura en nuestro municipio. Estos eventos se realizan a través de la Dirección de Cultura en el Museo Regional. Bueno, para continuar, me gustaría leerles una semblanza de nuestra conferencista del día de hoy. La doctora Clementina Campos Reyes es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo en la Universidad Autónoma de Baja California, es integrante del cuerpo académico Estudios Socioculturales de la Red de Historia Demográfica con sede en México, la Red Mexicana de Antropología Visual y directora adjunta de la Asociación Sin Fines de Lucro Hispanic Heritage Project. Se ha interesado en la historia del poblamiento y ocupación del espacio en el noroeste de la Nueva Vizcaya de los siglos XVIII al XX, así como en los medios audiovisuales en investigación social. Recientemente estudia la relación entre el poblamiento y modificación del paisaje en el Valle de Mexicali, Baja California. Es autora de varias publicaciones académicas, audiovisuales, etnográficas y de investigación, entre los que se encuentran el libro Entre la Guerra, la Paz y el Olvido, el artículo Trabajo y Alimentación entre los indios tarahumaras y apaches en el presidio de Namiquipa 1800 a 1813, entre otros. Audiovisuales como Gu Cautab, Rituales Tepehuanos en los Cerros y Tlaqui Miloyi, Voces del Telar. Han sido seleccionados en diversos festivales como el New York International Film Festival y el Festival Internacional del Cine de Morelia, con proyección en múltiples plataformas como Canal 22, sitios de UNESCO y CONACYT. Recientemente coordinó el juego interactivo para infancias Momatí y el rompecabezas arqueológico y del libro de superficie interactiva Viajeros Somos, Militares y Misioneros en Baja California. Bueno, sin más por el momento, les pido por favor de nuevo un fuerte aplauso aquí para nuestra conferencista y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manuel Abraham, por esta amplia presentación. Yo les quiero dar la bienvenida y quiero agradecer, por supuesto, a César Iván Sandoval, el alcalde, por esta iniciativa, a Heidi Astrid Sarabia, quien es la directora municipal de Cultura, y por supuesto a Manuel Abraham Rascón y a Álvaro Apodaca por la invitación que directamente ellos me hicieron para compartir esta charla esta tarde con ustedes. Para mí es un verdadero gusto y placer hablarles de uno de los temas y desde las perspectivas de investigación que más me gustan y me divierte. Así es que en la presentación de hoy nos vamos a concentrar, digamos, en representaciones visuales. Creo que ahorita pues todos en general, toda la población estamos muy familiarizados con todos los medios visuales, ¿no? Las imágenes forman una parte fundamental de la vida de todas nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? Veo que aquí nos acompañan por ahí del CONALEP, nos acompañan de alguna otra institución. Universidad Vizcaya. De la Universidad Vizcaya, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Bueno, pues es un gusto platicar con ustedes y pues espero que sea de su interés y podamos discutir acerca de lo que les voy a presentar a continuación, ¿no?
Muchas veces solemos tomar lo visual, digamos, las imágenes como muy ciertas, ¿no? Y creo que en la actualidad muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, si vemos una imagen, pues inmediatamente pensamos que esa imagen está tomada de la realidad, ¿no? Y representa la realidad. Justo es lo que vamos a discutir un poco esta tarde, porque precisamente en la naturaleza de las imágenes radica ese principio de verdad. Ahora nosotros desde la investigación social pues nos cuestionamos, ¿no? Cómo se construyen esas verdades, ¿no? Y cómo se construyen esas realidades. Especialmente pensé esta presentación aquí en San Luis Río Colorado porque pues es una zona, digamos, de una importancia histórica en cuanto a los grupos humanos, ¿no? Y una zona de la que falta, considero yo, ¿no? O sea, hace falta muchísimas investigaciones, es un campo abierto para hacer muchas investigaciones. Ahora, desde el análisis de las cuestiones visuales, como pudieron escuchar un poquito ahí en mi currículum, pues siempre he tenido una inquietud por trabajar con lo que denominan algunas personas autoras pueblos originarios, ¿no? Que son las personas pertenecientes a grupos indígenas. Y en cuanto yo llegué acá a Baja California, estoy cumpliendo ahora 4 años en Baja California, inmediatamente llamó mi atención la forma en que se estaba representando sobre todo a los grupos humanos, ¿no? La representación visual de esos grupos humanos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por una selección, les platico brevemente. La metodología que yo utilicé para hacer esta presentación que les voy a hacer ahora, bueno, primero parte de una investigación mucho más grande, mucho más amplia. Lo que les presento ahora es una parte, ¿no? de esa investigación. Para esto me baso específicamente en 5 fuentes. Una de ellas, y la que vamos a ver primero, de hecho las vamos a ir viendo en orden, es el Códice Clementum, donde vienen varios dibujos elaborados por Isaac Tig. La segunda fuente es una obra de Pablo L. Martínez que se llama Historia de Baja California, que es un libro publicado. La tercera fuente es otro libro publicado de Duncan Gleason que se llama The Islands and Ports of California y contiene imágenes realizadas por él mismo. La siguiente fuente es el libro también publicado de Miguel Ángel Berumen, que es La conquista del agua y el imaginario, donde ya se imaginarán, ¿no? Hay muchas imágenes del río Colorado. Y la última fuente que utilizo es un archivo digital elaborado por Anita Williams. Ahorita les platico, pero es una fotógrafa que todavía vive, ya es grande, pero todavía vive. Que tiene una muy extensa obra fotográfica, ¿no? Y ese archivo se resguarda en el Instituto de Investigaciones Culturales. Entonces yo hice una revisión de esas 5 fuentes buscando específicamente la forma en que se estaba representando a personas indígenas, sobre todo consideradas, digamos, dentro de los grupos humanos. Y bueno, ya les voy a mostrar, ¿no? Con ese seguimiento detallado de ellos, les voy a mostrar en algunos casos todas las imágenes que están presentes en la fuente y en otros casos, por la abundancia de información, les voy a presentar nada más una selección que hice para los fines de esta presentación. Pero me los revisé todos, ¿no? Entonces ahí va a estar las representaciones que están sobre personas de estos grupos. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les dije ahorita al inicio, ¿no? Les invito a cuestionarnos a lo largo de la presentación si lo que vemos responde a la realidad, ¿no? A lo que entendemos por realidad, qué tanto, y pues vamos discutiéndolo. Entonces voy a iniciar
por unas imágenes que son sobre todo desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, vamos a ver, que son sobre todo pintura y grabado. En una segunda parte vamos a ver el material que es fotográfico. La fotografía se inventó hasta mediados del siglo XIX, entonces vamos a ir de atrás hacia adelante. Empezamos con este tipo de representaciones que son pictóricas y de grabados. Muy bien. Aquí tenemos una imagen de unos indios no evangelizados que están presentes en la obra de Ignaz Tirz, ¿no? Estos son dibujos en acuarelas y pues nada más les hago la invitación a que nos fijemos muy bien en los elementos que están ahí representados. Voy a ver si puedo hacer aquí unos acercamientos y así miren, sí se puede, perfecto. Entonces los invito a ver así como los elementos que están presentes. Vamos a hacer rápidamente unos análisis de todas estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Tienen una serie de elementos, ¿no? Están representados diferentes cuerpos, hay un cuerpo femenino, hay un cuerpo masculino y vemos que pues aquí es una situación de conflicto, ¿no? Están representados de manera en que se están conflictuando y estos son entendidos como indios que no estaban bajo el sistema misional en el siglo XVIII, sino que estaban fuera de él, ¿no? Y no estaban evangelizados, ¿no? Por lo tanto, pues no conocían nada de la religión católica, que era la que se enseñaba en ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, y así es toda la presentación, vamos a estar viendo un montón de imágenes y luego vamos a empezar a hacer correlaciones entre ellas. Estos son unos indios representados, pero fíjense bien, están de camino a la misión. Allá en lo alto de la montaña se ve la misión y utilizo la referencia indios, y de hecho voy a estar utilizando la palabra indios porque así la utilizaban las fuentes, ¿no? En las fuentes originales vienen escritos así como indios, no dice pueblos originarios, ni nada de otros términos que hemos construido actualmente. Para los colonizadores estas personas eran indios y pues eso lo vamos a dejar así como viene en la fuente. Ok, entonces acá a lo lejos se ve la misión y es como una familia, ¿no? La madre, el padre y al parecer los hijos, ¿no? Una niña y un niño, ¿no? Con ciertas características y ciertos atributos. Fíjense en los detalles, fíjense en la forma en que vienen vestidos, en la forma en que están representados sus cuerpos y por supuesto también el contexto y la forma en que está construida esta imagen. Todos los cuerpos son representados completos y en la anterior también, fíjense, se ve completa la figura humana y se dejan de hecho espacios aquí arriba y espacios abajo para que se vea completa la figura humana y de hecho como vista desde cierta distancia, ¿no? No estamos viendo de cerquita a esta gente, la estamos viendo con cierta distancia. Bueno, aquí tenemos una india con canasto y un vecino, ¿no? O sea, un colonizador español con todos sus atributos, sus ropas, está montado a caballo, ¿no? El caballo era una figura muy importante de poderío y de prestigio, ¿no? Y algo que los diferenciaba de estas personas. Y pues vemos una persona indígena que es una mujer de pie, ¿no? Y haciendo como sus labores, ¿no? Ahí cargando algo y ella ahí haciendo su trabajo. Esta india se parece un poco a los indios anteriores, la forma en que está representada, como con pocas prendas, nada más como el taparrabo, ¿no? Y la parte superior del pecho descubierta con algo ahí, con algo aquí, ¿no? Algo que le cubre un poco su pecho, pero nada más. Aquí tenemos una representación de indios que pues se caracterizan ahí como ladinos. ¿Por qué?
porque tienen características, digamos, fenotípicas. Sabemos que no son europeos por el color de la piel, ¿no? El color del cabello, pero sobre todo las ropas, ¿no? Ahí es una mirada distinta porque los estamos viendo de mucho más cerquita, ¿no? Y es como un retrato desde el pecho, ¿no? Y se ve de cerquita a las personas. Y está un varón y está una mujer. Varón evangelizado porque trae su cruz y una mujer evangelizada porque porta su cruz, ¿no? Su crucifijo, que también es un signo de que es gente que ya es católica, ¿no? Ya está evangelizada. Ahora, bueno, hay rasgos fenotípicos, pero ahí ustedes vayan viendo, ¿no? Cómo se construye esta imagen. Pasamos a otra fuente. Esta imagen se encuentra resguardada en el archivo digital de Anita Williams. Ella recuperó una serie de materiales, no están bien referenciados, pero esto es un grabado. Es un grabado, al parecer, de la segunda mitad del siglo XIX y es un hombre de las misiones de la California. Quiere decir, es una persona, un varón indígena, pero que vivía ya bajo campana, ¿no? En la misión. Se nota en esta técnica, se nota que es un grabado y vamos a fijarnos en sus características, ¿no? El color de su piel, los rasgos de su cara y sobre todo que está vestido, ¿no? Está vestido y pues de hecho lleva un camisón, ¿no? Un camisón que se puede asemejar a ¿no? Blanco, ¿no? De manta. Y está también visto desde un poquito de lejos, ¿no? Con todo su contexto. Al parecer aquí pues el contexto es importante, ¿no? Va descalzo caminando por ahí, ¿no? En un lugar así muy agreste, ¿no? Ok, aquí tenemos en la fuente es Pablo L. Martínez, un tipo, y así dice, y le dejé ahí en el texto inclusive porque dice, tipo de indio californiano de la época colonial, en Pablo L. Martínez. Esta es una publicación de mediados del siglo XX, de 1958, es la publicación, y viene reproducida, digamos, esta imagen que parece corresponder a una litografía. No viene referenciada, no nos dice exactamente de dónde la sacó y cuál es la fuente original, digamos, pero a mí lo que me interesa es que está representada en Pablo L. Martínez. Él decidió poner esta imagen como un tipo de indio de la época colonial, ¿no? Entonces vemos que parece ser una litografía por la técnica, ¿no? Con que está hecho, parece que es de la segunda mitad del siglo XIX y es una persona también con tez morena, pero aquí trae un sombrerito, ¿no? Su cabello lacio, trae ropas, pero también trae flechas, y también trae arco, ¿no? Y porta ahí unos guaraches y también está en su contexto. Ok, sigamos. Bajo esta misma línea también hay una mujer indígena baja californiana con su niño a cuestas, así se llama, ese es el título de la imagen, también en Pablo L. Martínez. Este también es, pero un grabado. Se nota por la técnica. Es un grabado, pero viene firmado. Sí trae firma, y parece corresponder a un grabado contemporáneo de su época, es decir, que esto lo dibujaron, lo grabaron a mediados del siglo XX. Es un grabado ya contemporáneo a cuando se publicó este libro, ¿va? Y pues es una mujer, según baja californiana. Ahora, acá se empieza a poner sabrosa esta situación cuando empezamos a hacer comparaciones. Estas imágenes nosotros ya las vimos, ¿no? Esta es alrededor de 1740, una acuarela, y esta es una imagen producida
No lo puedo decir exactamente, pero es alrededor de esta fecha, ¿no? O sea, es de mediados del siglo XX. Es decir que hay, háganle cuentas, 700, 800, 900, casi 200 años de distancia entre una imagen y otra. ¿Encuentran algunas coincidencias? Sí, ¿no? Como que hay algunitas, ¿no? Varias coincidencias. Entonces yo aquí nada más encerré estas, ¿no? Les marqué ahí con esos círculos rojos estas, porque pues aquí la mujer está cargando el canasto con una extensión, digamos, desde la cabeza, y aquí como que es una interpretación medio chuecona, ¿no? Así como pues se ve como que con algo, ¿no? Trae el canasto así agarrado cerca a la cabeza y le pusieron un palo ahí, ¿no? Pero el chiste es que trae al chamaco ahí en el canasto, ¿no? Y lo trae así como incluso la posición es bastante similar, ¿no? Entonces, la forma, la distancia en que miramos la figura de la mujer también es bastante similar, ¿no? El vestido también es bastante similar. Y pues vemos que están retratadas en el entorno, en su entorno agreste, así natural, ¿no? Vemos que traen los pechos descubiertos, en este caso trae diferentes, de este lado trae pues como un bastón y en otro caso pues una canasta, una bolsa ahí, ¿no? Sus pechos están descubiertos, pero hay una gran diferencia también, ¿no? Que en la imagen del siglo XX la mujer aparece como más sexualizada, ¿no? Así no lo podemos decir de otra forma, no hay otra forma de decirlo. La figura femenina de esta mujer indígena está más sexualizada, ¿no? Sus atributos así como exagerados, ¿no? Y así como muy, muy exuberante, ¿no? Ok, sigamos, porque hay mucho más, ¿no? Ok, si hacemos una comparativa entre estas tres imágenes que ya vimos también, esta es de mediados del siglo XVIII, esta es de la segunda mitad del siglo XIX y esta también, ¿no? Más o menos estas dos corresponden a la misma época y vemos un indio, pero es un indio que ya está vestido, ¿no? Que está ladinizado, digamos, que muy posiblemente está evangelizado, ¿no? Y llevando una vida como más incorporado a la vida colonial, ¿no? En las misiones. Entonces, pues esto empieza a pasar cuando establecemos puntos de comparación. Entonces, hasta ahorita llevamos a ver indios que no están evangelizados, ni que viven bajo campana, ni están bajo el orden colonial y están desnudos. Indios que sí están bajo el orden colonial en diferentes épocas y están vestidos, ¿no? Ahí llevamos una serie ahí de características y rasgos fenotípicos compartidos, ¿no? Como el color de piel. En este y en este caso quizá el cabello y en este caso pues quién sabe, porque se ve como más más chinito, ¿no? Más despeinadillo ahí el señor. Muy bien, vamos a continuar. Esta es de Duncan Gleason. Este señor, bueno, de Pablo L. Martínez ya ni les dije nada, porque estoy acostumbrada a hablar entre muchos historiadores, perdón, pero pues es y su obra de Baja California, la historia de Baja California es una obra emblemática, ¿no? Es así como el historiador de Baja California. Olvidé decirles, pero pues eso es algo muy, muy importante. Y bueno, toda esta gente que voy a referir pues tiene que ver con la investigación antropológica o histórica de Baja California, ¿no? Todos son como autores importantes. Ok, Duncan Gleason, este libro es de 1958 también, es de mediados del siglo XX. Además, este señor, él hacía estos dibujos que representa en su obra. Y déjenme les muestro pues cómo están representados los indios y humanos, ¿no? En su obra. ¿Dónde están los indios? A ver, ¿ubican algún indio aquí?
Pues ahí como, ¿no? A ver, y esto es como un español, esta es una imagen de que están bajando un cargamento y la época en que se elaboraron estos dibujos, esa es la fecha que según él refiere, que esto pasó en 1850, pero en realidad todos los dibujos son del siglo XX, son de la primera mitad del siglo XX elaborados por él. Ajá. En la lista anterior se menciona usted acaba de señalar del hombre que está a nuestro lado izquierdo, de Pedro Chinito. No se menciona nada de eso, si ya eran africanos. Eran descendientes africanos porque en ninguna parte parece que ya los mexicanos, los antiguos, estuvieron de pelo rizado. Y eso es interesante porque lo que estamos viendo ahorita son representaciones de, no necesariamente corresponde a lo que era y lo que no era, y eso es lo interesante de esto. Además, lo que se menciona ahorita de Montego Luctuosa, ese en 1958 ya pudo haber copiado el dibujo del anterior con la transita, y lo ilógico es llevar a un bebé con un palo, ¿no? Se cae. No es una raqueta. ¿Sí? Ese niño se le cae y es ilógico el dibujo. Y entonces el que copió ahí, 1958, ya era difícil encontrar gente así. Así es, por ahí va la cuestión precisamente. Bien, vamos a seguir porque traemos muchas imágenes y luego vamos buscándole la carnita a esto, ¿no? Bueno, ahí está una persona indígena de espaldas, ¿no? Que son los que anda ahí trabajando, ¿no? Subiendo los materiales a la costa. Es un indio desnudo, ¿no? Ok, vamos a ver otro. ¿Dónde está? También de Duncan Gleason. Fíjense. También, ¿no? Se supone, él hizo una representación de cuando llegó un barco, ahí les digo cuál. También, ¿no? Tenemos una serie de indígenas así desnudos. Él dice que es una representación del piquebote San Carlos cuando entró a la boca, ¿no? Y que los indios estaban ahí recibiéndolo. Una representación totalmente hecha por él. Bien, bueno, vamos a pasar a la fotografía, que ya las que yo traigo son de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, y bueno, sí llegan hasta el XXI, pero una, ¿no? Ahorita se las voy a enseñar. Ok, va. Cucapás o Yumas, durante los intentos de cierre de la tercera toma en Mexicali, ¿se acuerdan y se saben todo ese show? Ustedes que están aquí en San Luis Río Colorado, pues cuando se desviaron, ¿no? Cuando se hizo el proyecto de canalización del río Colorado y se desviaron las aguas. Esta es una fotografía. La fotografía tiene la característica de que, pues un dibujo todavía se presta más a la interpretación, ¿no? Cuando uno dibujo le puede uno hacer el ojo más grande, hacer el ojo más chiquito, puedes hacer más delgada la persona, ¿no? Como que tienes posibilidad de modificar más. Se supone que con la fotografía, pues, eso sí corresponde directamente a la persona. Todos sabemos que eso no necesariamente es cierto, y piensen nada más en las imágenes que subimos en redes sociales. Ahí nada más, piénsenlo. Ok, pero se supone que corresponde a la realidad, ¿va? Y me pongo a buscar, a ver, indígenas, ¿dónde están los indígenas? Miren dónde y cómo están representados los indígenas también en la fotografía. Conocemos los nombres de los fotógrafos de casi todas. Este es de George Wharton. Estaba contratado por la Colorado Riverland para ser fotógrafo, ¿no? De la compañía y documentar todo esto. Y estos son personas cucapás, pero fíjense, están vistos desde bastante lejos, ¿no? Están sin identificarse, o sea, en realidad no tenemos información para identificar a esas personas de espaldas. Cualquier parecido con imágenes anteriores, les digo que no es mera coincidencia, ¿va? Aquí está otra imagen,
Este es un indígena Cucapá, ¿va? Y los demás, mestizos y gringos y lo que sea, todos trabajando en la obra. Ok, seguimos con las comparaciones, ¿no? Esta es la imagen de Duncan Gleason de mediados del siglo, o sea, él está representando mediados del siglo XIX, pero la imagen es de mediados del siglo XX, creada. Y tenemos a esas personas indígenas de espaldas, de cierta distancia, y a mí me sorprendió cuando estaba la revisión que incluso la composición de esta imagen es muy similar. Entonces vemos que hay ahí un ejercicio de reproducción, ¿no?, de ciertas imágenes. Ahora la foto, el fotógrafo y la fotógrafa decidimos de dónde se toma, cómo se toma, qué ángulo, de arriba hacia abajo, la distancia, todas esas cosas las decidimos, aunque sean cosas que estén pasando en el momento. Uno decide dónde y cuándo tomar la foto y uno construye la imagen, ¿va? Entonces, pues ahí tenemos una serie de coincidencias también separadas bastante en el tiempo, en el espacio y en este caso incluso en la técnica. Una es una pintura al óleo y la otra es una fotografía. ¿Va? Y vamos, imágenes de personas Cucapá. Ojo, miren las mujeres cómo están representadas. Mujeres también en contexto, ¿no?, que se vea cómo son sus casas. Estas son mujeres, unas niñas Cucapá vestidas, ¿no?, con sus petos, ¿no?, y así como que todas sus características. Otras, y esta imagen llama mucho la atención porque ellas están posando y de espaldas está un personaje muy importante que era Harry Chandler, que era de los de la compañía de la Colorado River Land Company, ¿no? Y ahí no fue él el importante, las importantes fueron ellas, ¿no?, desde la mirada del fotógrafo. Y también aparecen pues representadas como de una forma similar, también guardando cierta distancia, ¿no?, de los sujetos. Aquí tenemos un par de fotografías de familias, totalmente familias, ¿no?, representadas. Esta se las puse y me llamó la atención, hay muchas más, ¿no?, pero les puse estas también porque esta es de aquí de Los Algodones, es la familia de Paul Jones White. Seguramente esta foto y muchas de estas ustedes ya las han visto y muchas de estas imágenes ya las conocen. Y la familia Beltrán del lado del Valle de Mexicali. Aquí hay personas pertenecientes a los grupos yumanos que están representadas, por eso lo puse, ¿no? Estos White son yumanos y en esta familia, digamos, mestiza, ¿no?, pues hay también, ¿no?, personas yumanas y son familias completas. Ahora están tomadas en contexto, lo importante es que se vean también sus casas, que se vean sus utensilios, sus cosas, ¿no?, como en su contexto, estas personas. Vamos a seguir. Aquí hay varones que son parte de la tripulación del Cocha, de la misma expedición de 1906, de espalda, un poco más de cerca, pero ya se sabe que se podría saber, ¿no?, quiénes son. Se ven ciertas características con cierta distancia y de hecho es la única imagen que está tomada así de cerca y donde se puede observar los rasgos de la cara de una persona de toda la expedición. Esta es la única fotografía y por supuesto que la puse aquí en el ejemplo, ¿no?, porque ya podemos ver los rasgos de una persona y es un poco más próxima a la mirada, ¿no?, un poquito diferente a todo lo demás que hemos estado viendo, pero casos excepcionales. La mayoría mantiene distancia y representa a los indios así como, no son personas, son figuras, ¿no?, a la distancia. Aquí tenemos otra que es del archivo digital de Anita Williams, que parece corresponder también a una fotografía más o menos de esa época. Yo digo que más bien es de finales del siglo XIX esta imagen, pero también son unos pilotos, ¿no?, o sea, son personas Cucapá que sabían hacer todo esto
y llama la atención que vienen representados desnudos, ¿no? Y con cierta distancia también. Vamos a seguirle porque empezamos tarde y luego se nos acaba el tiempo. Aquí tenemos un niño cucapá cerca de 1900. Esta foto es muy conocida, pero yo la consulté directamente del archivo de Anita Williams, ¿no? Y estas fotografías se resguardan las originales en el Smithsonian Institute, ¿no? Entonces fueron como parte de un proyecto de creación, de recreación de las imágenes de estas personas que son cucapás. Ojo, fíjense cuántas características tienen. Están tomados también desde la mismita distancia, o sea, igual de lejos, nada más que este es un niño, ¿no? Hay distancia aquí, entre aquí y aquí, hay distancia entre aquí, se ve el contexto, guardamos la distancia. Y tiene un montón de características, y ahí va el pelito. ¡Ay! Coincidencias, no existen las coincidencias en la historia. Pero con un montón, todo, se colgó el molcajete, ¿no? Le colgaron el molcajete, trae todos los adornos, toda la pintura corporal, todo, ¿no? Todo. Vamos a ver la siguiente. Estos también corresponden a la misma serie. Esta imagen es muy conocida, anda circulando por internet por todos lados y la hemos visto 1000 veces en todos lados, ¿no? Corresponde a esa misma serie. Y fíjense también las figuras completas, con todos los collares, con todos los atributos, todo el arco, la flecha, la pintura, el cinto además para que luzca, todo, ¿no? Con unos fondos domesticados, digamos, el fondo son unas telas, son unas cosas que cubran el fondo para que destaque la figura de las personas. Vamos a la siguiente. Es de la misma serie. El fondo igual, ¿no? Domesticado, un fondo plano, liso, y la gente con todas sus características, todas, hasta la pintura facial, todo lo que se pueda. Pero la ropa, ¿no? Si nos remitimos a las imágenes estas producidas en la época colonial o en el siglo XIX, del indio no evangelizado desnudo y el indio evangelizado o vestido, aquí empieza a haber como ciertas cosas inconsistentes, ¿no? Que quizá no, se empieza a ver una mirada curiosa, distinta, que no encaja con eso. Vamos a ver a qué corresponde, ¿no? ¿Corresponderá acaso a un cambio de la mirada? ¿Corresponderá acaso a una mirada, a la construcción de una mirada específica? Y vamos a ver más imágenes. Ahí les va el bombardeo de imágenes. Un hombre cucapá haciendo fuego con cierta distancia, y lo importante es que veamos cómo esas personas pueden crear el fuego, ¿no? En la anterior vimos los arcos, pues es una característica cultural también, ¿no? Todos los adornos y la pintura corporal, características culturales, ¿no? Muy propias de la cultura de esas personas. Vamos a ver otras. Este es del archivo digital de Anita Williams. Yo creo que corresponde también al proyecto smithsoniano, porque aquí están puestos como en un escenario. Hay todo un escenario, están como una reproducción de las casas ahí, ¿no? Está una puesta en escena, ¿no? De una familia. ¿Por qué decimos que es una puesta en escena? Porque miren ustedes esas poses, ¿no? Hasta teatrales, ¿no? Se está viendo claramente que es una escena representada. Pero son personas reales que están posando y que están mostrando ciertos atributos, ¿no? Pero esto es tomado ya alrededor del año de 1900, ¿no? En el umbral del siglo XX. Entonces, que no, estos indios son los indios desde antes de la evangelización y son otros indios, o qué son, ¿no? Se va poniendo muy compleja esta situación.
Vamos haciendo otro ejercicio de comparación. Otros ejercicios de comparación. Bueno, tenemos una fotografía de las personas en su casa, ¿no? Afuera de su casa. Estas son la familia White de aquí de Algodones. Y esta es la representación. Y vemos algunas características similares, pues como que claro, son fotografías familiares, ¿no? De todo el grupo familiar. Aquí están representados elementos, ¿no? Pues esta es su casa de verdad, y aquí está representada la casa. Están representados los utensilios que usan ahí en su casa. Quién sabe si sí los tendrían a ellos, si los montaron para la foto, ¿no? Y aquí también los utensilios, ¿no? Y vemos pues a todos los miembros de la familia en sus diferentes edades, ¿no? Y vemos familias extendidas, ¿no? No las familias nucleares que conocemos nosotros ahora, que papás e hijos y nada más, ¿no? Estas son familias extendidas. Vamos a pasar a la siguiente comparación. Esta que es del siglo XVIII de mediados con esta fotografía. Hagan ustedes, cada quien haga su propio ejercicio. Yo les voy a mostrar nada más algunas coincidencias que encontré. Bien, el niño con las flechas y con el arco. El niño con las flechas y con el arco. Con un tocado así de plumitas en la cabeza, ¿no? Ok, el varón con un tocado como de plumas en la cabeza, varón con tocado de plumas en la cabeza. La mujer con pues esta diadema que aquí cumple una función, que es la de sostener la canasta, además de un adorno, pues de ahí se agarra, ¿no? Y aquí se ve como una representación de eso, ¿no? Cuya función pues desconocemos, ¿no? Pero está ahí representada. Y ahí síganle buscando, ¿no? Y ahí síganle buscando, ¿no? O sea, podemos llevar el ejercicio a muchos niveles. Ahora, hay por lo menos 1,5 siglos de distancia entre esta imagen y esta imagen, ¿va? Y los indios, ya sabemos, los cucapás de principios del siglo XX andaban vestidos así, ¿no? Y andaban así, y andaban ayudando en los barcos, y andaban así, pero también así, ¿no? Esa era la forma común y normal con que ellos vestían el día a día y se iban a trabajar, ¿no? Como una imagen de la misma época representa a las mismas personas de una forma que se parece más a como estaba representada 150 años antes. Pues es por eso que le denominamos representación de. Y es bien interesante ver cómo a lo largo del tiempo se van, no nada más reproduciendo, se van creando imágenes que corresponden o tienen una función específica para cada época. Les platico brevemente. El Smithsonian estaba haciendo todo un proyecto de rescate, digamos, de culturas que estaban a punto de desaparecer. Esa era una postura de investigación y una política académica en todas partes, básicamente en todo el mundo occidental. Los antropólogos andaban tratando de rescatar culturas que ya iban a desaparecer, porque se suponía que los indios incivilizados se iban a civilizar e iban a dejar de ser indios. Entonces toda su riqueza cultural pues ya iba a quedar en el pasado, se iba a perder para siempre, y su deber moral, ellos entendían como que su deber moral era rescatar algo, ¿no? Y dejar alguna evidencia de cómo solían ser las culturas de estas personas. Pues en este ejercicio se ve muy claramente que a estas personas, por ejemplo a ellos los pusieron a representar, les dijeron, a ver, ¿cómo hacen fuego? ¿Cómo hacían fuego sus abuelitos? No, pues así, ¿no? Y les tomaban la foto. A ver, ¿cómo se vestían? ¿Cuál es la vestimenta tradicional? Y ellos, pues así, ¿no? Así con lo que tenemos, los collares, lo que sea, pero pues también esta es toda la ropa que tengo. Es la ropa que yo tengo, son mis mejores trapos, ¿no? Entonces, se los ponían para ese momento. A ver, ¿cómo se vestían para la guerra? No, pues así.
y los abuelitos dicen que no se pintaban así, a lo mejor ellos ya no lo hacían en ese momento. Pero ejemplos como estos los podemos ver para todos los grupos, sobre todo los que están del lado americano, porque el caso mexicano es un tanto diferente, pero este caso se parece más a lo que pasó del lado americano, porque ellos tenían clarísimo que todas las culturas indígenas iban a desaparecer. Ellos eran parte del proyecto para que desaparecieran, ¿no? Entonces había que rescatar algo que ellos consideraban importante de su cultura, y esta gente se estaba representando a sí misma frente a la fotografía con lo que les pedían los fotógrafos que hicieran. Ok, tenemos más casos de lo mismo, ¿no? A ver cómo se lanza el palo de cacería, a ver cómo se hace esto. Ahora nos pasamos a unas imágenes, estas sí datan de estas que están aquí son de 1965 y es Petra formando y portando, aquí está formando la red y aquí está portando la red. Y esta es son dos fotografías tomadas por Anita Williams. Y pues ahí lo vamos viendo, ¿no? Ustedes díganme que puedan observar con base en los criterios que hemos utilizado hasta ahorita, ¿no? Hay cierta distancia con la persona, lo que interesa es que se vean ciertos atributos, ¿no? A ver, ¿cómo arman sus redes? A ver, ¿cómo portan sus redes? Enséñanos, ¿no? Ok. Acá tenemos otra. María Espinosa, también tomada por Anita Williams, ¿no? A ver, ¿cómo arma una vasija? María Espinosa, ¿no? Y acá es una mirada un tanto diferente y también por eso se las puse, porque María nada más está posando, ¿no? Simplemente y llanamente está posando para la foto, pero ahí la mirada es distinta, fíjense. Es mucho más cerca. Igual, ¿no? La vemos a ella, está de medio cuerpo nada más, es mucho más cerca y ella está simple y relajadamente posando para la foto sin estar haciendo algo, ¿no? Algo que sea representativo de su cultura. Más si se ve un poco el contexto. Ok. Esta es la comparación, ¿no? De una imagen de principios del siglo XX, o sea, del 1900, cerca del 1900, de una persona, a ver cómo haces fuego, y de Petra armando una red. No podemos negar que la forma de mirar es muy, muy, muy similar, ¿no? De casi más de 50 años después. La misma distancia, se les mira de arriba hacia abajo, si se fijan está un poquito en picada, está de 3/4 de ladito para que se aprecie todo lo que están haciendo, ¿no? Para recuperar más información. Son muy, muy, muy similares las miradas, muchísimo, demasiado, ¿no? Ok, vamos a ver un cambio. Estas imágenes también son de Anita Williams, pero estas ya son de los 90, ¿va? Este es Inocencia González, acá en el Mayor Cucapá, y se ve el contexto, se ve lo que está haciendo, pero está más cerca su mirada, ¿no? Como que Anita se fue acercando su mirada hacia estas personas a lo largo del tiempo. Aquí ya es una fotografía a color, ¿no? Y pues ella tiene un gran acervo. Hay muchísimas fotografías y yo nada más seleccioné como algo que representara la generalidad que yo veo, ¿no? En esa creación de imágenes. Y ya para principios del siglo XXI, pues esta es de 1990 también, no es del 21, ya es todavía de 1990, a colores, es de una niña Cucapá, está recortada así la fotografía, yo creo que era una fotografía con más contexto y ella decidió recortarla porque ese encuadre no es un encuadre que venga ya determinado, se ve que está recortada. Pero bueno, así está, así es como ella lo conservó en su archivo. Y no puedo evitar hacer esa cierta analogía, ¿no? O sea, es una niña con todos sus atributos, está vestida para una ocasión especial. Trae su peto,
trae su banda, trae todo su traje tradicional, y no puedo evitar ver las similitudes en la forma de mirar a estas personas, y esto es casi con un siglo de diferencia, ¿no? Por lo menos 90 años de diferencia. Y ya con esto cierro. Nada más brevemente les quiero mencionar que hay un concepto que se llama de un autor, así muy brevemente. Yo sé que no los quiero meter en rollos teóricos, pero nada más les quiero platicar que las preguntas que yo me estoy haciendo cuando me acerco a estas imágenes corresponden a unos conceptos muy importantes. Hay uno que se llama la reproducción social, de Pierre Bourdieu. En él nos refiere que como personas reproducimos y creamos la cultura, ¿no? Nuestra cultura se crea a base de la reproducción. Creo que eso se puede ver bastante bien en el ejercicio si nos ponemos a analizar las imágenes, ¿no? Dice Pierre Bourdieu que esa reproducción social eventualmente se va enmarcando en estructuras de poder diferenciadas y se ejerce una cierta violencia, pero es una violencia simbólica, ¿no? No es una violencia de que te agarro con un chicote, ¿no? y te golpeo. Es una violencia simbólica que se reconstruye a través de esa reproducción social. Yo considero que aquí hay una parte que es la que tiene el poder, que son las personas que construyen las imágenes acerca de, llámese pintores, pintoras, grabadores, dibujantes y fotógrafos o fotógrafas. ¿Va? Entonces, estas personas tienen el poder, ellos tienen y han tenido el poder de crear las imágenes acerca de estas otras personas indígenas, específicamente indígenas yumanos. Y los yumanos también han tenido cierta oportunidad de representarse a sí mismos, sobre todo en el caso de las fotografías. Pero hay casos muy específicos, como la imagen esa que vimos de toda la familia, ¿no? Con poses así muy armaditas, muy estilizadas, toda la familia que está en su uso choza, como esta, ¿no? Hay imágenes como esta donde se ve que esas no son las poses normales ni las cosas normales que estaba haciendo la gente. Hay una cierta coerción y violencia para ponerlos a que hagan algo que no es lo que ellos hacen. Ahí es donde radica esta idea del poder y el ejercicio de cierta violencia simbólica por parte de quienes tienen ese poder de construir las representaciones visuales de los otros. Es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis a partir de estas teorías. Y también hay otro concepto bien importante que es la economía visual, que esta es de otra autora, Deborah Poole. La economía visual, dice ella, que es como si fuera la economía de que cambias y compras, ¿no? y pagas, ¿no? Con dinero, ¿no? O con lo que sea. Hay ciertas monedas de cambio visuales, se van intercambiando y lo podemos ver muy bien aquí. Este es un ejemplo. Hay un atributo visual que es la persona indígena con penacha, que se vuelve a poner 150 años después, pero se utiliza como un elemento, como si fuera una moneda, un billete que se puede intercambiar y decir, este atributo es de indio, ¿no? Este atributo es de indio y humano. Y se lo ponemos aquí, se lo ponemos allá y ya podemos generar a la persona que lo ve la idea de que, pues eso es un indio, ¿no? Esa es la imagen de un indio.
Entonces hay muchas complejidades en esto, no es una cosa de que negro o blanco o esto es malo o esto es bueno, para nada. Lo que nos dan las imágenes es la oportunidad de discutir cómo se construyen esas representaciones visuales de la gente, a quién le sirve, para qué le sirve, y también cuestionarnos nosotros cómo miramos, ¿no? Y cómo interpretamos lo que se nos presenta ante la vista. Ese ícono, digamos, visual del indio desnudo con penacho, es que se ha construido como la imagen del indio, ¿no? Hay que preguntarnos la próxima vez en redes sociales que veamos una imagen así, a ver si se puede usar como un genérico de el indio, ¿no? Si aquí se está usando como un genérico para indios yumanos y sabemos que los indios yumanos son muy diferentes entre sí, hay diferentes grupos lingüísticos, ¿no? Son diferentes grupos de personas que tienen culturas distintas y los agrupamos, ¿no? Así como esas, pues hay agrupaciones mucho más amplias. Entonces ya con eso cierro. Con este pequeño análisis, digamos, y presentación de las diferentes formas de ver a las personas integrantes de los grupos yumanos. Y como estas visiones, pues hay muchas más, hay muchos otros puntos de vista, ¿no? Visiones que se han construido de ellos y que se siguen construyendo. Ya no me metí porque en el siglo XX, XXI, ahorita, porque ahorita tenemos una profusión de imágenes, ¿no? Y podemos hacer un estudio específico de cada cosa, ¿no? De un montón de cosas, porque se están produciendo muchísimas imágenes y circulan de una manera masiva, ¿no? Bueno, pues nada más es una invitación a pensar todas estas cosas cada vez que vemos una imagen. Y pensar cuando la compartimos, cuando la reproducimos y cuando la interpretamos. Y nada, muchas gracias. Bueno, entonces aquí abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Doctor, aquí, de este lado, ya luego pasamos por acá. Primeramente, ahora es muy interesante lo que está mostrando y creo que deja mucho a pensar. En ese sentido, también con respecto a la representación social, en efecto, viene ahí quien selecciona, ¿sí? El poder para seleccionar las imágenes. Y normalmente el que selecciona, pues selecciona lo que más llama la atención, lo que sobresale, aunque no sea lo común, porque lo común pues no importa, ¿no? Porque ya está en todas partes. Entonces, y esos rasgos se van reproduciendo precisamente, ¿no? Esas vestimentas o esa manera de ser de la gente se va reproduciendo. Tenemos el ejemplo muy claro de Coco, o tenemos el ejemplo muy claro del Día de Muertos o los luchadores. Todo esto que se va reproduciendo a través del tiempo, o el mismo charro mexicano, que realmente era el hacendado, y es el mexicano, el rico, digamos. Igual en estos casos, ¿no? El que tenía la vestimenta más vistosa, pues era el que tenía los medios, ¿no? Los mejores atuendos, digamos, pues le va a pertenecer al que tiene ese poder. Entonces ahí se enmascara la historia, podemos decir, ¿no? O se promueve una visión que realmente no corresponde. Entonces, poder dar con esa la verdad, lo verdadero o lo original, pues realmente es muy complejo, ¿no? Y tendría que verse compararse con otras fotos, otras imágenes, para saber más o menos y poder tener una relación, digamos, una comparación. Adelante. Buenas tardes. Quiero felicitarlos en público. Me llegó la invitación y alguien
estuve enviando esta invitación, pero luego me preguntaron, ¿y quién va a presentar? ¿Quién va a hablar de los humanos? Entonces no tenía nombre, ni todavía tengo el nombre porque yo llegué tarde, pero no sé si me preguntaban para venir o para no venir. Pues la persona que me dijo, ¿y quién va a dar esa plática? No supe decirle, pero digo, pues allá vamos y el tema es lo que está interesante. Y usted menciona desde el principio una invitación a que este es un campo abierto y menciona también, vamos discutiendo, no se trata tanto de discutir, sino de proponer y señalar, como usted dice, esta foto, ¿ustedes qué opinan de esto? La cosa curiosa en el origen, ¿sí?, del hombre y la reproducción esta social, ¿cómo vienen las familias? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron las familias? ¿Cómo las coincidencias se reproducen y se llevan a otros lugares? Humanos, mayas, mayos, y es, nomás le están dando vuelta al lenguaje. No se puede decir, cuando el hombre descubrió el fuego, pues sí, ¿y cuándo lo descubrieron aquí? ¿Y cuándo lo descubrieron allá? ¿Cuándo descubrieron? Hubo de la misma cosa. ¿Sí? Ahora, en el lenguaje mismo, aquí los papás a la casa le dicen guar, y los mayas al pan le dicen guar, lo pronuncian igual y se escribe igual y todo eso. Y es la misma palabra, pero tiene otro sentido. Entonces, eso, actualmente los regionalismos es lo mismo. ¿Sí? Ustedes van a Yucatán y van a encontrar actualmente cosas nombradas de una manera que aquí son diferentes. ¿Sí? Entonces, esto a mí me motiva más que este tipo de investigaciones o interés debe ya ser para las generaciones nuevas. Y me pregunto, como ya lo he expuesto en las anteriores ocasiones, ¿qué podemos hacer unos como los jóvenes que conocí hace como 2 semanas en el CONALEP y que nos vamos a ver el próximo viernes? ¿Sí? Y la gente del público y los profesionistas y la gente preparada de San Luis para ver la posibilidad de que pongamos una piedra, una solitud, para que gente nueva se interese para empezar a investigar sobre lo investigado. ¿Sí? Aquí decía muchas cosas nuestro ex amigo Federico Iglesias, que se nos murió el 11 de agosto. De ir y conocer a través de los quechán que están ahí en Yuma, en el límite de Baja California y Arizona, y conocimos al jefe, ¿sí? Pero nunca se abrieron, nunca pudimos ir a la familia, nunca pudimos contactarnos con ellos, no hubo espacio, no hubo manera. Y cuando me sorprende que una publicación que se haga en Hermosillo por parte de Lina, le dan un pedacito, ni media página de ese libro, mencionando de los Pucapá. Dicen que los Pucapá no son de Sonora, que son de Baja California, pero esta tierra, ellos llegaron primero y todo este territorio era de ellos, pero a unos los aventaron allá para el mar, San Felipe, ¿sí? Otros quedaron acá, a 20 minutos de aquí. ¿Dónde más hay? En Ensenada, ¿sí? Y otros quedaron en Somerton, ¿sí? Somerton tiene su territorio, su propio policía, su propio bombero, el propio estado, pero el gobierno pues desposee los casinos, por lo menos, y están atentos de la economía de eso, de ellos mismos. La cuestión que usted dice y que es clave viene siendo asuntos de las culturas y investigaciones, de la bibliografía que hay, las cosas que hay
ciudad, dónde están reunidas, porque platiqué con una asesora del gobierno del estado, del gobernador, y le digo que aquí en San Luis yo conozco una secundaria, que en las tardes no hay clases, está desocupado todo eso, y necesitamos carreras aquí en la ciudad de antropología, de historia, de letras, de trabajo social. Está creciendo San Luis y nadie está preguntando cuándo vamos a tener carreras diferentes a las que necesitan las maquiladoras. Yo tengo 3 hijos, 2 hijos de mujer, y los 3 se fueron de San Luis a la UABC. ¿Por qué no los tuvimos aquí? Si es más fácil vivir cerca de los hijos y facilitar las cosas. Entonces, ustedes también, ¿cuántos de ustedes se van a tener que ir? ¿Por qué? Porque lo que te interesa no lo tenemos aquí, pero también no estamos buscándole cómo o juntamos firmas y las presentamos a la presidencia municipal, al presidente municipal, al gobierno de estado, porque no se necesita mucha infraestructura. El asunto es ver el interés y más de las ciencias sociales, esas carreras, que el laboratorio pues es la comunidad, entonces necesitan instrumentos, ¿sí? y pugnar por lo que usted dice, tanta investigación, tantas instituciones que tienen esa capacidad, pero no los tenemos aquí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran? Quedaba pendiente aquí, no sé qué participar. Yo nomás quería hacer un comentario. En el punto de vista de los contrastes, me fijé que en el siglo XVIII los dibujos que hacían los artistas hacían los modelos muy estéticos, delgados, hasta musculosos, y conforme fue avanzando el tiempo, por ejemplo en el siglo XIX los veía igual, delgados, bien, y a principios del siglo XX también, ya nomás a mediados del siglo XX para acá, ya se empezó a ver más voluminosos, más fuertes, más gordos. Y yo tenía la idea de que los papás genéticamente eran gordotes, grandotes, pero ya me di cuenta que no es así, no es genética, sino que yo pienso que culpamos a la comida chatarra, ¿no? ¿O qué piensas? Pues muchas gracias, agradezco mucho todos sus comentarios, muy valiosos, muy interesantes, y pues la pregunta. No, yo brevemente quisiera nada más pues abonar un poquito más a la discusión. Que sí, siempre voy a empezar en orden, ¿no? Así como fuimos, ¿no? Siempre se promueve una visión y el presente no está exento de eso, ¿no? Todo el tiempo, desde las posiciones de poder, ¿no? Se están promoviendo ciertas visiones de... Entonces, pues si algo, y responde un poco también acá el comentario del profesor, si algo nos enseñan las ciencias sociales y las humanidades es a hacernos preguntas y a cuestionarnos, ¿no? Las cosas que estamos viviendo, lo que está pasando y cómo está pasando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Yo vengo de la universidad, es de Baja California, pues, aquí yo ya estoy en otro estado, ¿no? Aunque en realidad más somos una región, o sea, geográfica y culturalmente somos una región, pero nos pintaron una raya política, ¿no? Nos pintaron una división política y ahora resulta que estamos ya bien separados, ¿no? Y somos estados distintos. Bueno, pues es lo que nos hacen las divisiones políticas y pues yo los entiendo perfectamente. Yo siempre he trabajado y he estado desde los límites marginales de esas líneas políticas, de donde yo soy, y todas las investigaciones que hago son así, desde esos márgenes, ¿no? Desde las orillas de todo. Aquí quedan súper lejos de su centro, ¿no?
Y correspondería más que estuvieran ahí con Mexicali, pero ya me voy a callar porque, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con cuestiones históricas, ¿no? O sea, las delimitaciones políticas se hacen por cuestiones históricas y en el caso de Sonora y Baja California, pues por cuestiones geopolíticas, inclusive, ¿no? Y pues ustedes saben todas las implicaciones que eso tiene. Y yo me atreví a hacer esta presentación con ese título de grupos humanos, híjole, que si lo pensé y sudé y lloré y dije, ay, ¿cómo le pongo? Porque esa clasificación de humanos es una clasificación que se hizo desde la lingüística. Es una división, digamos, o clasificación lingüística meramente, ¿no? Entonces, me pareció la menos problemática, porque aquí sí hay una carga más importante de personas Cucapá, ¿no? O referenciadas o identificadas como Cucapá, pero también hay Paipai y hay personas Kumiai y hay personas quién sabe qué de las costas californianas que son hacia el Pacífico, ¿no? Entonces, la referencia que me pareció más pertinente pues fue la lingüística y la menos problemática, ¿no? Porque pues no me interesa tampoco defender cuáles son las características culturales. Creo que ha sido la preocupación de muchas personas investigadoras durante mucho tiempo trabajar mucho para marcar cuáles son las diferencias, ¿no? Y cuáles son los límites entre unos y otros. Así es que pues bueno, ahí está el atrevimiento. Pues bueno, sí, o sea, todo esto, creo que todas las presentaciones son para invitarlos, no a que se vayan a estudiar a la UABC, es invitarlos a pensar en muchas cosas que se pueden hacer desde la investigación y desde las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Creo que eso va ahí implícito. Y en efecto, si vemos el conjunto grueso de las imágenes, o sea, todas las imágenes, por ejemplo, que están en el archivo de Anita Williams, y las ponemos todas, así las miramos todas, vemos que efectivamente hay un cambio físico y efectivamente tiene que ver con los cambios de acceso a los alimentos y el estilo de vida. No, definitivamente, lamentablemente, ahorita tenemos mucha gente que está y no nada más personas pertenecientes a pueblos originarios, o sea, todos tenemos graves problemas de salud, ¿no? Por el estilo de vida y la alimentación. Pero sí se nota mucho porque para ellos el cambio ha sido muy, muy reciente y muy radical. O sea, de pronto ya no tienen acceso a y esto pasó en el siglo XX, perdieron el acceso a su forma de vida y a sus fuentes principales de alimentación. ¿Y qué comes? Pues lo que hay, ¿no? Y eso sí ha tenido pues efectos severos en la salud, ya, o sea, se ve, ¿no?, en el cuerpo, pero los efectos pues se unen en la salud de las personas. Y pues nada, muchísimas gracias. Hay una última para cerrar. Aquí al final un último comentario, pregunta. Adelante. Pero ahí le voy diciendo y se me falta algo, ahí me comenta.
La representación que está en el museo a lo mejor se parece más a esa, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Incluso las formas de los cuerpos, ¿no? Y las poses. Ese es tema en sí para una ponencia, no más de eso. Pero tiene que ver con esto mismo, ¿no? La forma en que circulan las imágenes, la forma de la representación que también es como esa moneda de cambio que se va cambiando de siglo con siglo, pero sigue siendo la misma moneda, ¿no? Y pues creo que eso se expresa muy bien aquí. Hay cierta reproducción de ciertas formas de ver que se siguen reproduciendo, pero hay cambios. Si se fijaron a lo largo de toda la exposición, pues yo les marqué cosas así, ¿no? Pero con circulitos de coincidencias, pero en realidad también hay muchas diferencias, ¿no? Lo que sí siempre coincide es la distancia. Y esa es una muy buena pregunta, porque yo más bien se las hago a ustedes. A lo largo de toda la exposición vimos un cierto y gradual acercamiento. ¿Se puede apreciar? ¿Ya no se acuerdan? Se las paso así, miren. Bueno, al menos la del final, ¿no? Pero miren, todas eran así, 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 así. Y como que Anita Williams ya tiene el grueso de sus imágenes son como un poco, cambia un poco, al menos se acerca, ¿no? Se acerca ahí un poco. Les digo, no es una cuestión de juzgar, es una cuestión de entender cómo se está viendo, qué se está viendo, ¿no? Y creo que a lo mejor aquí sí se ve en el encuadre, esto se llama encuadre, ¿no? Cómo construyes el cuadro de la imagen. En el encuadre y en la composición de la imagen hay un cambio. Y hay una cierta forma de acercamiento. Y puede haber eso o no haber. ¿A qué se debe eso? Anita, ¿dónde estás? Vamos a preguntarle a Anita, ¿no? Ella está viva. Nosotros solamente podemos hacer, tratar de hacer hipótesis, ¿no? Plantear hipótesis al respecto de por qué vemos lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que eventualmente ella sí tuvo un acercamiento, yo creo, y esta es una hipótesis. Eventualmente de tanto se relacionó que sí hubo un cierto ya confianza y empezó a cambiar la forma de ver de ella, creo, ¿no? Esa es una hipótesis. Pero no somos humanos, ¿no? Y no sé, va a parecer como cliché, pero es que estamos hechos de imágenes. Yo cada vez que estudio, entre más hago estudios, más estoy convencida, estamos hechos de imágenes y reproducimos lo que tenemos, ¿no? Lo que sabemos lo reproducimos. Y estas imágenes forman gran parte de lo que sabemos. Es por eso bien importante ponerle atención. Y cada vez que generamos una imagen, por ejemplo, cada vez que generamos una representación por ejemplo, en un espacio museístico, preguntarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así, y preguntarnos todo lo que nos tengamos que preguntar en torno a por qué estamos representando tal cosa de cierta forma. Y nada, pues es la invitación. Es la invitación. También en la cámara. Es por eso que se comportan de esa manera, no es semi-normal. Me presento, soy Amelia Chan. ¿Sí te conozco? Capaz, por eso era la pregunta y el por qué las fotos que están a distancia, también hay un por qué las fotos a distancia. El por qué se tomaron así las fotos. Comparten, no lo quieres compartir. Yo creo, mira, esta es mi hipótesis. Yo creo que una distancia, en realidad es una distancia de poco, pero hay una distancia física y hay una distancia de cómo los ves. No los quieres ver de cerquita, los quieres ver con esa distancia que te separa. Y lo que te interesa es ver como el
el contexto, ¿no? Así como si fuera parte de la naturaleza. Tenemos que poner el paisaje y tenemos que poner los atributos culturales y que se vea todo el cuerpo, porque es lo importante, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Y por qué se los llaman humanos? ¿Por qué qué? Los llaman humanos. Como le digo, es parte de la clasificación lingüística, que es la que pues pareciera menos problemática, ¿no? Pero no deja de ser problemática. Porque para nosotros el yuma es una cosa. Sí. Sobre todo ustedes que tienen aquí el yuma actual. Yuma en nuestra parte es baile. O baile, o están bailando la sala. Entonces para nosotros es eso, no yuma, es yuma. Están bailando. Entonces, el pueblo de Yuma, a lo que yo entiendo es por eso que se llama Yuma, por Yuma, porque se iban a bailar a esa ciudad en aquellos tiempos. Pero lo que yo no entiendo es eso, por qué nos llaman humanos. O sea, incluso yo se lo he preguntado a la otra uno, tampoco me supo contestar, decir por qué se nos llaman humanos. Igual la cultura también, tampoco me supo decir por qué. Es una clasificación lingüística que establecieron, como por ejemplo Roy Lylander. Esa es una obra así como muy generalizada, muy conocida, y de ahí son las primeras menciones de esa clasificación, y es meramente lingüística. ¿Han escuchado hablar ustedes que los atapascanos y que los yutoaztecas? ¿Han escuchado eso? Son clasificaciones lingüísticas así como muy generales que generaron los lingüistas a principios del siglo XX. Y fue una forma de clasificar a la gente por sus idiomas. Decían, todos estos idiomas son del yutoazteca, ¿no? Y eso es como una franja de todo desde el Nuevo México hasta el centro de México. Todos hablan idiomas que se desprenden de la rama yutoazteca. Acá se supone que es una rama propia, es una rama propia y particular, la yumana, y de ahí se desprenden todos los idiomas. Igual, Ucapá, Pacay, por idiomas como clasificación lingüística. Enteramente hecha por lingüistas, que ahí yo no tengo formación de eso, pero pues ellos se ponen a identificar las glosas, la forma en que se construyen las oraciones, la forma en que se terminan las palabras, si son infinitivos, si son verbos, si son no sé qué. Ellos estudian todas esas cosas y hacen las clasificaciones lingüísticas. Y en lo que respecta a los atributos humanos, siempre han sido absorbidos por la civilización. Ya ves que en la cultura azteca fuimos absorbidos por la modernidad. Esa es toda una discusión. Les invito a cuestionar el concepto de civilización. Es la invitación. ¿Qué es la civilización? Es la modernización de las culturas. ¿Qué es la modernización? Fue absorbida por la modernización. ¿Qué es la modernización? Es lo que tenemos hoy. Entonces es una escala temporal, lo de antes y lo de ahora. ¿Algo así? Sí. Ok, cuestiónense eso, porque muchas veces, ahorita lo moderno, pues tenemos internet, ¿no? Tenemos luz eléctrica, tenemos, no todos, ¿no? Tenemos servicios, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes no se tenían servicios. ¿Es mejor con servicios que sin servicios? Si lo ponemos en una escala así lineal de que esto es antes, bueno, creo que al revés, esto es antes y esto es después. Entonces, si antes no había servicios y ahora sí hay servicios, ¿es mejor? Por eso hay que cuestionarnos la modernidad, ¿no? Depende de las personas, porque
le da para abajo a la gente desde el punto de vista emocional o psicológico. Pero a muchos sí nos han ayudado porque nos vivimos mejor. Y tenemos vacunas, por mucha ejemplo. comodidad. Antes no existían las estufas, las lavadoras, etcétera, pero ahora sí las tenemos. Acaba de dar en el punto. ¿Sí me escuchan? Sí. Acaba de dar en el punto, porque entonces no podemos generalizar. Y conceptos como civilización y modernidad nos llevan a generalizar. Son sinónimos. Ajá, pero nos llevan a generalizar y no podemos generalizar porque en este baile no a todos nos va igual, ¿no? Entonces, pues es eso, invitación a cuestionar y a pensar. Y bueno, me da mucho gusto, nos da mucho gusto aquí que se haya generado el debate, que pues esa es la idea, ¿no? Que se pueda dialogar aquí y que se entiendan pues distintos conceptos, concepciones que todos tenemos, ¿no? Y pues bueno, los invitamos también a que pues se cuestionen todos estos conceptos que damos por hechos y pues ya para finalizar, un fuerte aplauso aquí para nuestra conferencista. Les recordamos que todos los martes tenemos el proyecto Las Tardes en el Museo. No olviden estar pendiente de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Entonces, pues les agradecemos su presencia enormemente. También les recordamos que tenemos